su momento se llegó a comentar la posibilidad de que no todos los trabajadores entraran a la misma hora a su puesto de trabajo para suavizar o aminorar las colas de la Tenerife 5. Incluso se habló de la posibilidad de que la universidad cambiara los horarios, porque muchos usuarios habituales de la Tenerife 5 dicen que cuando empiezan las clases es cuando notan más retenciones, ¿no? Ahora, esta propuesta puede ser interesante, habrá que ver si esto se extiende, ¿no? Porque solamente con los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo de La Laguna no sería suficiente. De momento a estos trabajadores se les ahorra que pierdan un montón de tiempo en las colas, eso sí. Vamos a hablarlo con Santiago Pérez, que es el responsable de la Gerencia de Urbanismo, concejal del Ayuntamiento de La Laguna. Buenos días, Santiago Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuántos trabajadores tiene ahora mismo la Gerencia de Urbanismo que son del norte, Santiago Pérez? No se lo puedo decir, a ciencia fija no se lo puedo decir, pero hay un número considerable de los funcionarios y empleados públicos que sirven a la Gerencia de Urbanismo, que viven en el norte y que, como tantos tinerfeños, a primera hora de la mañana tenemos que sufrir esas colas, ¿eh? Y tengo entendido que ya hay 5 que se han interesado por esta fórmula de realizar 2 horitas de teletrabajo en casa y después incorporarse a las 10. Sí, pero esto requiere unas condiciones previas para que sea practicable y para que la Administración retribuya y controle unos servicios que deben prestar sus empleados públicos, ¿no? Y el primero es que la gerencia tiene un altísimo nivel de tecnificación como Administración. Esto no tiene nada que ver conmigo, es una realidad con la que me tropecé al hacerme cargo de la dirección de la gerencia como concejal de urbanismo. Tiene que ver con anteriores administraciones, y de la misma forma que la Administración General del Ayuntamiento de La Laguna está bastante retrasada al respecto, la gerencia tiene un altísimo nivel de tecnificación. Esto es lo que permite un control muy al detalle del rendimiento de sus trabajadores. Y además se da otra precondición, y es que parte de su retribución la cobran en función de objetivos que se miden al celímetro, como diría el otro. De forma que si no alcanzan esos objetivos, que son objetivos muy precisos por servicios, definidos por servicio y actualizados cada 6 meses, pues los trabajadores no cobran el total de sus retribuciones, insisto, parte de las cuales se cobra por la consecución de objetivos. Con estos dos ingredientes... Usted nos está insistiendo, Santiago Pérez, en que, digamos, ustedes pueden controlar bien la productividad de estos trabajadores, exacto, que eso no va a mermar porque ellos hagan 2 horitas de teletrabajo en sus casas. No, y además tenemos una experiencia. Cuando yo me hice cargo de la gerencia, todo estaba dispuesto para poder ensayar el teletrabajo, pero no se había hecho. Y se me planteó, y a mí me pareció conveniente y útil, que un día a la semana, estamos hablando de mediados del año 2019, finales del año 2019, se ensayara el teletrabajo. De forma que cuando sobrevino la pandemia, al día siguiente la gerencia había ensayado este sistema, disponía de todas las infraestructuras adecuadas, de un sistema de retribución de los trabajadores que permite y obliga a controlar y a la productividad, y al día siguiente de decretarse el confinamiento, toda la gerencia estaba trabajando telemáticamente, y tengo que decir, y los datos han medido, que los resultados fueron superiores en productividad a antes de la pandemia, y también tiene su explicación. Lo que nos explicaron los 2 alcaldes de las capitales, que tuvimos un encuentro con ellos hace unos días, es que ellos habían comprobado que en determinados departamentos subía la productividad con el teletrabajo y en otros bajaba. Bueno, en la gerencia la productividad durante el confinamiento fue superior en términos de consecución de objetivos, tramitación de expedientes, etcétera, que antes de la pandemia. Y esto desde el día siguiente. Y se pudo hacer porque se dieron esas precondiciones. A mí me gusta cuando hablo de las cosas señalar las responsabilidades donde están. A algunos les gusta empezar a contar la historia cuando les conviene, ¿no? Este es un nivel de modernización de la administración, de la gerencia, con el que yo me tropecé, y lo que se ha hecho durante este tiempo es aprovecharlo en función del interés público, de la productividad, porque las personas que creemos en la administración pública, que la administración, hay funciones que deben desempeñar la administración, somos los principales interesados en que esa actividad de la administración sea lo más eficiente posible. ¿Y la atención presencial, Santiago Pérez? ¿Qué pasaría con la atención presencial? Bien, esto es un asunto que durante la pandemia ha habido que resolver, en algunos casos telemáticamente, y muchas de las consultas
que se pueden resolver telemáticamente, y en todo caso la gerencia dispone de un servicio de atención al ciudadano ya muy consolidado, y durante la pandemia incluso se pudo prestar ayuda a otros departamentos del ayuntamiento, a otras áreas que sí requieren indispensablemente una atención presencial y directa, como en el área de servicios sociales, y se prestaron desde la gerencia de urbanismo durante este tiempo de pandemia y de dificultades para la presencia directa de la ciudadanía en la administración, ¿no? Yo decía al principio, cuando le daba paso, que de momento esto, por lo menos a estas personas les alivia perder un montón de tiempo en la carretera, ¿no? Pero claro, lo ideal sería que esto pudiera extenderse a otros ámbitos para que también se suavizara la presión de tantos vehículos en la Tenerife 5, pero yo no sé si se puede extender, por ejemplo, al resto del ayuntamiento. Pues requieren esas precondiciones, que es un altísimo nivel de informatización, de implantación de la administración electrónica, personal cualificado para hacerlo, y no cabe duda que es una pequeña aportación a un problema que nos agobia a los tinerfeños, pero es un problema que tiene muchas causas y que no tiene una solución sencilla. Tendrá mucho que ver con la implantación de sistemas de transporte público eficientes, regulares, asequibles, con evitar resolver los problemas con la fórmula tradicional de más vehículo privado. También tendrá que ver con medidas como estas, de organización de la propia actividad productiva y de los grandes servicios públicos, cuando las circunstancias lo permitan, para descongestionar un tráfico que, aparte de degradarle mucho la vida a muchas personas, desde el punto de vista económico, es francamente desaconsejable. Se pierde una gran cantidad de energía económica con estos bloqueos en la autopista o en las infraestructuras viarias. Y además se le deteriora mucho la vida a las personas, que es algo que hemos tenido también muy en cuenta en urbanismo para ya aceptar esa propuesta y digamos, decidir que se aplique. Y es que para llegar a la hora del trabajo tiene que ser unos madrugones infinitos que realmente no están justificados. Los trabajadores de urbanismo van a cumplir estrictamente su horario, pero van a poder iniciarlo y se va a medir su productividad en su domicilio cuando viven y proceden del norte, para evitarles este tipo de penosidad diaria, ¿no? Usted sabe que, por ejemplo, en el caso de la atención administrativa de funcionarios en el gobierno de Canarias está en un 50 y poco % presencial, o al revés, me parece que era el 50 y pico en teletrabajo, si no recuerdo mal. Y aquí recibimos a diario quejas de oyentes que acuden a la administración y no los atienden, o que le dicen que tiene que tener una cita previa y está el personal allí sin nadie. Esto del teletrabajo pues está trayendo de cabeza a mucha gente. Hay mucha gente enfadada con esto. Quiero decir que entiendo que lo que me está usted explicando es que ustedes lo tienen bien organizado para que esto no ocurra, porque lo que vemos aquí en el día a día, por lo menos lo que nos trasladan los oyentes, es que van a la administración y no les responden. Pues eso me imagino que usted será consciente de esa realidad también. Quiero decir, que no le estoy contando ninguna novedad, que hay mucha gente que ahora mismo acude a la administración y lo que se encuentra ahí es una persona que le dice: pero usted tiene cita. No, pero mire, es que usted no tiene a nadie. Ya, pero si no tiene cita no lo puedo atender. Y claro, la gente se coge unos cabreos tremendos. Sí, de todas formas, también tiene que ver esto no con el teletrabajo y sus posibilidades de implantación, y que tiene mucho que ver con el futuro que ya es inminente, ¿no? Sino también tiene que ver con que hemos vivido unas circunstancias verdaderamente excepcionales, las de la pandemia, el velar por las distancias de seguridad, en fin, yo creo que no debemos analizar la realidad y las perspectivas del teletrabajo poniéndonos en la situación excepcional que hemos tenido que vivir. Habrá atención personal que habrá que resolverla directamente, presencialmente, otra que se podrá resolver telemáticamente, y en fin, este es un camino que estamos andando. La Gerencia de Urbanismo de La Laguna tiene una cierta posición pionera al respecto, y mi obligación es que esa posición pionera que yo he heredado, que el nuevo gobierno ha heredado, de la misma forma que ha heredado unas hipotecas muy graves en la gestión del Ayuntamiento de Laguna, en su situación financiera, esa herencia, mi obligación es no perderla y tratar de que la Gerencia de Urbanismo continúe siendo referencia y una administración pionera al respecto, en este aspecto y en algunos otros. Insisto, es necesario disponer de las infraestructuras, de los programas, y además en la Gerencia de Urbanismo
de un sistema de retribución que los datos de rendimiento que se controlan inciden directamente en los emolumentos de los trabajadores, porque si no, todo lo demás, pues al final sería un control ¿para qué? Insisto, en la gerencia esto es posible porque se dan todos los factores, incluido, insisto, el sistema retributivo, que lo hacen posible. Y en consecuencia hay que avanzar, hay que continuar avanzando, no retrocediendo, avanzando en este terreno que tiene mucho que ver con el futuro. Le voy a dar la palabra a Pepe Moreno. ¿Alguna duda, Pepe, de lo que está explicando Santiago Pérez? Sí, yo tengo varias. Señor Pérez, buenos días. Buenos días. Porque a medida que va hablando, yo he ido aquí apuntando algunas cosas que me gustaría preguntarle, don Santiago. Por ejemplo, con lo que usted ha dicho de ese plus de cumplimiento y que lo tienen perfectamente tasado, uno puede llegar a la conclusión. Vamos a ver, entonces los funcionarios de urbanismo cobran el sueldo por trabajar y un plus por cumplir. No sé si es eso. Por eso se lo pregunto directamente. Y después, permítame, le hago las preguntas y luego usted ya me responde a todo, si es posible. Y luego, esas 2 horas que van a estar teletrabajando, y dice, hasta aquí he llegado, tengo que salir corriendo, cojo el coche, me subo en el coche y que no me encuentre nada por la carretera, porque si me encuentro algo por la carretera y llego tarde, a ver cómo lo explico, porque ya las 2 horas de teletrabajo, no sé, da la sensación, don Santiago, esto es muy particular de uno, de que el gran beneficiado y el que siempre tiene este tipo de premisa es el público, el empleado público, no el privado. El privado se deshace en una cola, se come los nervios, se come el volante porque no llega a tiempo, pero a él no le van a dar nunca esta oportunidad, porque lo que estamos viendo es que en la función pública es donde se está propiciando lo del teletrabajo. En la privada no se está haciendo nada y no hay nadie que confíe en esto, todo lo contrario, si te mandan trabajo para casa es a más. Bueno, no es que cobren el sueldo y luego un plus si cumplen, no. Es que la estructura retributiva, el sueldo, depende en parte del rendimiento, que es muy distinto. Segundo, es verdad que esto va implementándose en administraciones públicas, pero no hay ningún obstáculo para que ocurra también en el mundo de la empresa privada, y yo estoy convencido de que las empresas de más futuro serán tan conscientes de las ventajas y del margen de maniobra y de organización que esto proporciona, que lo irán adaptando. Yo sobre ese asunto me tengo que limitar a dar cuenta de cómo ejerzo mis responsabilidades. En la gerencia de urbanismo, además, desde hace tiempo hay una cierta flexibilidad horaria a la hora de entrar, pero no a la hora de cumplir el horario de trabajo, de tal forma que si las personas que tienen que entrar a las 10 no entran a las 10, tendrán que cumplir su jornada hasta que la terminen. Y estamos en un terreno en el que, en definitiva, también estamos experimentando, pero insisto, lo que no estamos experimentando en la gerencia es con el dinero de los contribuyentes. Aquí lo que se va a hacer es algo que se mide, que se tasa, y que los funcionarios, insisto, no es un plus por lograr los objetivos, es que para cobrar la integridad del sueldo tienen que cumplir los objetivos. Y esto, lo digo con total franqueza, también tiene sus riesgos, como todo en la vida. Y es que al final no es tan fácil fijar los objetivos cualitativamente, sino cuantitativamente. Y puede ser el caso, y en algún ámbito de la gerencia se ha dado, y he intentado corregirlo, por ejemplo en el de la disciplina urbanística, que al final lo que cuentan son los números. Y a mí me parece que en materia de disciplina urbanística es muy importante darle prioridad y canalizar los esfuerzos hacia los grandes, hacia las grandes infracciones urbanísticas, que son las que producen más transformaciones en el territorio y más irreversibles, y además cuyos infractores normalmente cuentan con los mejores asesoramientos. Es decir, la retribución por objetivos puede tener como un problema que hay que resolver el que prime lo cuantitativo y no lo cualitativo, el número de expedientes y no el objeto de esos expedientes. Pero sí, esto se hace camino al andar, ¿no? Ya. Santiago Pérez, le agradecemos que nos haya explicado este nuevo sistema que va a intentar dar una solución a todos esos trabajadores que cada día pues sufren esas colas. Santiago Pérez es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna. Un saludo, muchas gracias, Santiago. A ustedes también, buenos días.